Quiero saludar a quienes se han venido integrando al servicio dominical acá en el templo y también a través de nuestras redes sociales. Invitarles a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9. La semana pasada comenzamos una serie de reflexiones bíblicas desde la primera carta a los Corintios y hoy día nos corresponde ver una sección que va desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Va a aparecer también en pantalla y voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La semana pasada veíamos que la carta está dirigida a una comunidad, a una iglesia en la ciudad de Corinto que está viviendo ciertas circunstancias. Hay una ocasión para cada carta y esta carta busca atender a ciertas necesidades, ciertas problemáticas que en la ciudad de Corinto se están suscitando, dado el contexto en el que ellos están desarrollando su vida cotidiana y ahora una nueva vida en Cristo en medio de la sociedad que les rodea. Pero fíjese, por favor, en el versículo 4, cómo parte el apóstol Pablo escribiendo una iglesia que, como veremos en las próximas predicaciones, está llena de problemas, de diversos tipos. Hay varias faltas que están cometiendo, pero fíjese, vuelvo a decir, cómo en el capítulo 1, versículo 4, Pablo se refiere a esta iglesia, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Pablo, a pesar de que ha sido informado de que la iglesia está atravesando momentos difíciles, que hay problemas, que hay situaciones que atender, que corregir, Pablo ve en la iglesia de Corinto suficientes motivos para agradecer a Dios por ellos. Y dice: siempre doy gracias a Dios, a mi Dios, por ustedes. Pablo es capaz de ver a la iglesia y la obra de Dios en la iglesia, y no solamente los problemas que está atravesando, las carencias, las dificultades, los errores que está atravesando. Esta carta va a hablar acerca de distintos problemas. Como vamos a ver, hay problemas de inmoralidad, hay problemas al interior de la iglesia que tienen que ver con cierto partidismo: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, que están dividiendo a la iglesia en Corinto. Algunos se jactan de tener unos dones, entre comillas, superiores o mejores que otros. Otros se jactan de tener una espiritualidad superior a la de los hermanos. La iglesia está compuesta por gente de diverso estrato social de la época. Hay mucha gente de condición de estratos sociales bajos o necesitados, y hay mucha gente o poca gente que pertenece a los estratos sociales de mayor riqueza, de mayor influencia dentro de la sociedad de la ciudad. Y aparentemente los ricos, los más poderosos, hacen diferencia entre ellos y los que tienen menos. La iglesia atraviesa situaciones que deben ser atendidas, problemáticas. Y mire, voy a citar acá a un autor, Phil Hauer, abro comillas, comentando acerca de la primera carta de Corinto, dice: el apóstol señala que el evangelio es el mensaje de la cruz y que la actividad corintia consiste en desvirtuar la cruz, lo que conduce a la destrucción de la iglesia. La actividad en la ciudad de Corinto amenazaba a las prácticas, la forma de vivir, la cultura en ciertos aspectos, a que la iglesia también incorporara ciertas formas de vida y finalmente atacaran con eso el mensaje de la cruz, la base del mensaje que sostiene la iglesia. No es para nada menor los peligros, las dificultades y las amenazas que tenía desde fuera, pero sobre todo lo que estaba experimentando al interior de la iglesia. Una iglesia
vuelvo a decir, no exenta de muchos problemas, fallas, carencias, pero Pablo es capaz de decir: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Siempre hay en Pablo un motivo por el cual agradecer. Aunque recibe muchas noticias de lo que la iglesia está viviendo, aparentemente malas, negativas, Pablo es capaz de ver lo valioso que es la iglesia por obra divina. Y allí Pablo pone el acento en este primer versículo: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Y va a comentar a continuación algunos puntos por los cuales él da gracias. Pero queridos, que la iglesia atraviese por problemas, que la iglesia atraviese por momentos difíciles, carencias, relaciones interpersonales difíciles, como está ocurriendo en la iglesia o como ocurrió en la iglesia de Corinto, que haya ciertas necesidades, que haya ciertos desafíos que enfrentar, que haya faltas en los hermanos al interior de la iglesia, no restaba para Pablo el valor que la comunidad iglesia de Corinto tenía, porque esa iglesia era fruto de la obra de Jesucristo, era fruto de la obra de la cruz. Y él confiaba que Dios estaba operando en la vida de la iglesia a través de su espíritu. Pablo sabía de esos problemas. A Pablo le llega de distintas fuentes información de los problemas que está atravesando la iglesia. Es informado por algunos miembros de la misma comunidad, como vamos a ver en los versículos siguientes. Y también es informado por la misma iglesia, que le envía una carta para preguntarle sobre asuntos que ellos no saben cómo resolver, que se han vuelto problemáticos y que le preguntan, recurren a la autoridad apostólica para tener una orientación, una corrección, una dirección en lo que ellos están enfrentando y viviendo. Fíjese, Pablo conoce muy bien la situación de la iglesia. El capítulo 1, versículo 11 nos indica algo acerca de dónde él se informa de lo que la iglesia está viviendo. 1 Corintios 1, versículo 11 dice: les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Pablo sabía lo que estaba ocurriendo al interior de la iglesia. Sabe que hay problemas entre hermanos o entre grupos de hermanos, que hay discordias, hay disputas, hay segregación por clase, por estrato social, hay diferencias, hay cosas que están fraccionando o atentan contra la unidad que la iglesia debe experimentar y la comunión que como familia en Cristo debían tener. Aparentemente él recibe un escrito. Antes de enviar la primera carta de Corintios, a los corintios, él recibe una carta donde se le preguntan por ciertos aspectos que ellos deben resolver. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, leo para ustedes, dice: ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Me preguntaron si sería mejor que un hombre no toque a una mujer. A Pablo se le ha enviado una carta antes de que él emita la primera carta a los Corintios, preguntándole, por ejemplo, sobre este tema respecto del hombre y de la mujer. Me han escrito, dice. Ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Capítulo 8, versículo 1, dice: ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo tiene muy clara la vida de la iglesia. Es informado por hermanos, es informado a través de cartas. Él conoce muy bien la iglesia en la ciudad de Corinto. Pero a pesar de que conoce toda esa realidad, con problemas, con carencias, con fallas, con a veces un mensaje que no logran entender por completo, él dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes. Pablo es capaz de ver el profundo valor de la iglesia porque es una obra divina. Y aquí quiero dejar una primera pregunta. Pensando en esto, queridos y queridas, Pablo le escribe a una iglesia local. Nosotros podríamos comenzar también a ver nuestra realidad. Nosotros vamos a reflexionar respecto de nuestra realidad iglesia. ¿Cuánto valoramos el hecho de ser iglesia? De que somos una iglesia local, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Providencia. ¿Cuánto valoramos la iglesia? Más allá de las carencias, más allá de los problemas, errores o dificultades que podamos tener, somos capaces, como Pablo, de mirar el valor que nuestra comunidad tiene por ser una obra divina.
una obra que tiene como base la cruz de Cristo. Pablo no se va a desentender, no va a hacer la vista gorda a los problemas, pero por sobre eso va a colocar la gratitud a Dios por lo que la iglesia es en manos de ese Dios, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y va a mencionar por lo menos 3 formas de agradecer, o 3 cosas que él reconoce deben ser agradecimientos delante de Dios constante por lo que la iglesia es, la iglesia particularmente de Corinto. Vamos por favor al versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado de su gracia. Una de las primeras razones que él tiene para agradecer a Dios es porque ha visto en ese grupo de personas, a esa comunidad que se ha formado en la ciudad de Corinto, una obra de la gracia divina. Reconoce que lo que ellos tienen, lo que ellos son, en ese momento como comunidad, es fruto del regalo inmerecido de Dios que ha llegado al corazón, a la vida de esta comunidad, de estos hombres y mujeres, y les ha transformado, les ha dado una vida nueva en Cristo, y hoy día están experimentando esa gracia que viene de Dios, que viene como un regalo inmerecido, aquel perdón, aquella justificación, aquella salvación, aquel llamado a hacer ahora una nueva comunidad, la iglesia de Dios. Pablo ve en eso la operación de la gracia de Dios y agradece a Dios por esa gracia derramada sobre la iglesia. Si la nueva vida depende del don de Dios, si la nueva vida que experimentamos como iglesia, como hijos, hijas de Dios, depende de un don inmerecido, de la gracia de Dios, queridos y queridas, tenemos que entonces todo lo demás que tenemos en nosotros, en nuestra vida personal, en nuestras familias, como iglesia, reconocer que también es un don inmerecido de Dios, es gracia divina. Todo lo que hoy somos como iglesia, todo lo que podemos ver, este templo, los equipos de amplificación que nos permiten poder comunicar el mensaje, los equipos que nos permiten llevar más allá el mensaje de este templo a través de la señal por internet, todos los dones que se despliegan para hacer posible un servicio como este. Ayer la Unión Femenina, la Pastoral de la Mujer, tuvo un retiro hermoso, muy concurrido, de mucha bendición. Y había un despliegue de la gracia de Dios que ha derramado sobre nuestras hermanas. Todo lo que podemos hacer como iglesia, todo lo que tenemos, este edificio, el edificio de educación que tenemos frente al templo, delante del templo, nuestro patio de atrás, las bancas, todo es un regalo de Dios. Todo es gracia divina. Y hay motivo suficiente para Pablo para agradecer, porque esa gracia ha sido derramada sobre esa iglesia. Y ve una iglesia que ahora experimenta una nueva vida. La gracia de Dios. Pero queridos, cuán rápido a veces nosotros nos envanecemos, que es algo que ocurrió en la iglesia en Corinto. Y dejamos de ver lo que tenemos como un regalo de Dios, como gracia, como un don inmerecido. Y poco a poco creemos y comenzamos a pensar que lo que tenemos de manera personal como familia y como iglesia ha dependido de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, de nuestros dones, de nuestros recursos, de nuestras competencias. Algo de eso hay en la iglesia de Corinto, pero nosotros podríamos también eventualmente caer en esto y dejar de pensar, dejar de valorar que la iglesia se sostiene por la gracia divina. Si bien es cierto, hay un sinnúmero de hermanos y hermanas que nos antecedieron, que son parte de la historia de la iglesia, que con esfuerzo plantaron la iglesia en este lugar, levantaron este edificio y todo lo que hoy día tenemos, compartieron el mensaje del evangelio, discipularon a otros para que generación tras generación llegáramos hasta el día de hoy. Cada uno de esos hermanos fue usado por Dios y fueron un regalo de Dios inmerecido, una gracia de Dios para que experimentáramos la vida nueva y la viviéramos como comunidad de fe hasta el día de hoy. Queridos, todo es gracia de Dios. Y a pesar de que hay gente que se jacta, ese es uno de los temas de la carta, a pesar que hay gente que se vanagloria del don que tiene o de la espiritualidad que tiene, otros se jactaban y ponían su mérito en la riqueza que tenían por sobre los hermanos de condición
más pobre, Pablo tiene que decirle, miren, nada es de ustedes. Esto es gracia, querida iglesia. Este es el don inmerecido de Dios derramado sobre la iglesia. Lo que ustedes experimentan y lo que viven, dice Pablo, es gracia de Dios. No es otra cosa. Vamos a ver que cada uno de estos puntos que Pablo menciona como una gratitud a Dios van a conectar con alguna de las problemáticas que la iglesia vive. Es como que Pablo en el saludo, junto con valorar lo que la iglesia es en las manos de Dios, reconocer y dar gracias al Señor por lo que la iglesia ha recibido de parte de Dios, sienta las bases para luego, a partir de esto, de lo cual él agradece a Dios, comenzar a corregir a la iglesia. Comenzar a reorientar a algunos que se han extraviado del camino de la comunión con Cristo y la comunión con la iglesia. La iglesia, queridos, nunca debemos olvidar, es fruto de la gracia de Dios. Es fruto de la obra divina. Y eso es el primer motivo que Pablo nos ofrece hoy día para agradecer. Cuando nosotros miramos nuestra iglesia, que nuestra iglesia esté presente en este lugar de Santiago, que seamos parte de esta comunidad, es fruto de la gracia divina, de la obra de Dios. Y eso, queridos, ya es un motivo para agradecer al Señor. ¿Pueden haber problemas? Sí. ¿Puede haber carencias? También. Pero veamos aquello que Pablo es capaz de ver. Una comunidad receptora de la gracia divina donde Dios está produciendo su fruto, donde Dios está obrando. Lo siguiente por lo cual él agradece, y que se menciona en el mismo versículo, el mismo capítulo, habla de que están unidos a Cristo. Y fíjese que esto lo dice en una iglesia que está dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Yo tengo este don, soy de este estrato social. Una iglesia que está dividida, Pablo agradece porque es una iglesia unida a Cristo. Otra vez, Pablo, más allá de los problemas que enfrenta la iglesia, es capaz de ver la obra divina. Si bien es cierto, esta obra divina en manos humanas trae problemas y es imperfecta, él primero ve la obra de Dios y es capaz de dar gracias porque esta es una iglesia que está unida a Cristo. Y no vamos a leer que está dividida, que hay grupos, que hay divisiones. Es cierto, y Pablo va a atender todas esas problemáticas, pero él lo hace partiendo de la base de que esta iglesia es fruto de la obra divina, de la gracia, y es fruto de la unión con Cristo. Así es que si hay problemas que resolver, si hay divisiones que zanjar, si hay formas distintas de llevar adelante la misión, si hay ciertas divisiones, por la razón que sea, Pablo sabe que más allá de las divisiones humanas hay una unión profunda, íntima de la iglesia dada por Cristo. Y eso, queridos, va a ser para Pablo un motivo de atender las necesidades creyendo que la iglesia puede abrazar esa unidad porque no depende de ellos. Es una obra otra vez divina. Nosotros tenemos una diversidad también de miembros, de hermanos, hermanas de distintas comunas de la gran capital, distintas formas de pensar, distinta formación, distinta forma de ver la vida, queridos, pero nada de eso puede ser un obstáculo para vivir la unidad de Cristo. Nuestras diferencias pueden enriquecer mucho lo que significa vivir la iglesia, vivir nuestra comunidad de fe. Y lejos de ser una razón para crear divisiones, debería ser una razón, una forma, esta diversidad de integrarnos desde la perspectiva bíblica, desde la revelación del Señor, a una vida de comunidad, una vida de fe, una vida de familia más enriquecedora. Pablo es capaz de dar gracias por la unión en Cristo a pesar de las diferencias que están teniendo. Y esas diferencias no son cualquiera, como vamos a ver, son tremendamente problemáticas y amenazan la iglesia. Pero Pablo es capaz de dar gracias, porque por sobre esas diferencias humanas está la unión en Cristo. Y él sabe que en las manos de Dios esa unidad es capaz, es posible de ser nuevamente recompuesta, nuevamente volver como iglesia a zanjar aquellas divisiones que han sido un problema hasta ese momento. Pablo es capaz de ver, antes de atender todos los problemas que va a atender,
en la iglesia es capaz, diríamoslo, lo podemos decir de esta manera, es capaz de ver el vaso medio lleno. Es capaz de valorar la iglesia como una obra divina. Y vuelvo sobre la pregunta para nosotros, para que cada uno pueda reflexionar. Cuando vemos nuestra iglesia, cuando vemos la iglesia del Señor, seguro vemos problemas, carencias, cosas que no tenemos. Pero por sobre todo eso, ¿estamos valorando la iglesia como un acto de la gracia divina? ¿Estamos valorando la iglesia como aquella receptora de la palabra de Dios? Pablo continúa diciendo que otro motivo para dar gracias, versículo 5, dice, se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Es una iglesia que tiene palabra, indudablemente. Tiene un conocimiento acerca de Dios, que para Pablo es la riqueza más grande. Que un grupo de personas se reconfigure de una manera nueva, sobrenatural, en torno a la persona de Jesucristo, es riqueza. ¿Qué mayor riqueza que tener el conocimiento, dice Pablo, de Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado? Ese misterio oculto desde la antigüedad, pero revelado ahora, Dios hecho hombre, para mostrar lo que es esta vida nueva, para morir en nuestro lugar en una cruz. Ellos tienen ese conocimiento. Son ricos en palabra, dice el pasaje, y en conocimiento. Esa riqueza es la más grande que puede tener la iglesia. Así que sí hay motivos, dice Pablo, para agradecer. Yo agradezco a Dios todos los días por ustedes, porque veo la gracia derramada en la iglesia, porque veo, dice el pasaje que hemos leído, la riqueza, se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. La iglesia es una iglesia bendecida. Pablo ve el fruto de la obra de Dios en esa iglesia y él es capaz de reconocerlo a pesar de. La pregunta es, queridos, si nosotros somos capaces de reconocer el valor de la iglesia, de nuestra comunidad de fe, de nuestra iglesia local. Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Nosotros estamos en la iglesia Providencia. Y probablemente, si Pablo escribiera hoy día una carta, a nosotros nos diría lo mismo. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, iglesia Providencia, porque veo la gracia de Dios derramada en sus vidas. Porque están unidos a Cristo. Porque la obra de Dios les ha dado toda clase de riquezas en palabra y en conocimiento. Queridos, ¿valoramos aquella obra de Dios en nuestra comunidad de fe? ¿Somos capaces como Pablo de ver esa parte del vaso más que medio lleno, yo me atrevería a decir? Cuando miramos nuestras carencias, necesidades, problemas, errores, diferencias entre personas de pensamiento, de temperamento, de carácter, de lo que sea, ponemos como primera mirada o ponemos en perspectiva eso que no tenemos o esas carencias, teniendo en mente lo que sí tenemos, lo que sí Dios nos ha dado. Pablo, antes de atender todos los problemas que va a atender, valora la iglesia porque es fruto de la acción divina, es fruto de una obra de Dios, es fruto de esa obra del Señor Jesucristo a través de la cruz. Versículo 7. De modo que no les falta ningún don espiritual. La primera carta de Corintios tiene una lista de dones, distintas dones de diversa naturaleza, formas, expresiones. Y ese listado de dones que vamos a ver en las próximas predicaciones no es un listado exhaustivo, ahí no termina el listado de dones. Pero son los dones que la iglesia de Corinto tiene y que Dios le ha dado y que la hace completa como iglesia, como expresión de esa iglesia de Dios, para desarrollarse, para ser edificada, para crecer, para madurar. Tiene todos los dones, en el sentido que son los dones que Dios le ha dado, para cumplir con la misión que Dios les ha dado en ese contexto. Y es una iglesia, dice el pasaje, que los tiene todos. O sea, si hay iglesia que se puede decir tiene muchos dones, es esta. Tiene una gran cantidad de dones para la edificación del cuerpo de Cristo.
Pero fíjese qué interesante, porque desde el punto de vista de lo que él ha venido diciendo, de que la iglesia tiene riqueza, don divino, bendición de Dios, los dones en su totalidad, los dones que la iglesia tiene, o donde la iglesia los dones que se expresan en la iglesia, son riqueza para la iglesia. No son algo personal, no son algo para figurar, va a decir otro escritor, no son algo para sacar provecho propio, no son algo para sacar ventaja, no son algo para jactarse, vanagloriarse o pensarse superior a otros. Cada don dado a la iglesia es riqueza para la iglesia, es riqueza de Dios, bendición de Dios que le pertenece a la iglesia, no le pertenece a cada cual, a aquel que ejerce el don. Cuando un profesor enseña, cuando alguien de alguna institución preside, cuando alguien sirve, cuando alguien ejerce su don, el don dado por Dios, eso es riqueza dada a la iglesia por el Señor. Y hay motivos para agradecer en ello. Pablo agradece por esa cantidad de dones que ellos tienen y que no felicita a cada uno de aquellos que ejerce el don porque reconoce que eso le pertenece al Señor y ha sido dado a la iglesia como algo de las riquezas del Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Queridos, como Pablo, somos capaces de valorar la riqueza que nuestra iglesia, y hablo de nuestra iglesia Alianza Providencia, somos capaces de valorar la gran cantidad de dones que Dios nos ha regalado. No que tiene el hermano de aquí, el hermano de allá, el líder de acá, el pastor de aquí, sino el don que tiene la iglesia. Porque es bendición y riqueza de la iglesia dada por Dios. Estamos hoy día valorando, vuelvo a decir, cada actividad de la iglesia, este mismo culto, está teniendo un despliegue de una cantidad de dones. Los hermanos que están en la cámara, que están en transmisión, los hermanos que recogen la ofrenda y administran todos los recursos. Cada servicio de la iglesia tiene una cantidad de dones dados por Dios en ejercicio. Estamos valorando aquello que ha sido dado por Dios. Uno fácilmente podría decir, amén, 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 pastor. Pero ¿sabe cómo podemos valorar efectivamente la riqueza dada por Dios? Cuando yo soy parte de la comunidad y me expongo, digámoslo de esta manera, al ejercicio del don de mi hermano o mi hermana. Cuando yo reconozco que necesito ser edificado por esta multitud de dones que el Señor ha dado y soy parte del mover de lo que Dios está haciendo. No me quiero quedar fuera, porque sé que Dios le ha dado una tal riqueza a la iglesia en dones para bendecir mi vida, para edificar la iglesia, que no me quiero quedar fuera, quiero ser parte. Valorar los dones significa exponerse al ejercicio de esos dones por parte de otros para que mi vida sea edificada. Entonces vuelvo a preguntar, porque nosotros, queridos, como seres humanos, somos muy dados a ver lo que no tenemos. Y esto el mundo, la sociedad lo conoce muy bien. Se nos vende constantemente o se nos presentan necesidades que no son reales. Y siempre estamos pensando en lo que no tenemos, creando nuevas necesidades constantemente en nuestra mente para vender. El mercado hace esto todo el tiempo con la publicidad. Porque en nuestro corazón está la tendencia a no estar conformes con lo que tenemos y no valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos, hasta que ya no lo tenemos más. Entonces, queridos, ¿estamos valorando todo lo que Dios nos ha dado como Iglesia Alianza Providencia? Los corintios habrán tenido su reflexión. Nosotros tenemos que reflexionar para nosotros. La gracia de Dios derramada. A pesar de las diferencias que pudieran haber entre nosotros, estamos unidos a Cristo. Hay una gran riqueza de dones derramado por el Señor a su iglesia. Hay una gran cantidad de bendición derramada por el Señor a su iglesia. ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿En lo que no tenemos? ¿O creemos que no tenemos? ¿En lo que a mí me gustaría y pienso que no tenemos como iglesia? ¿O estamos valorando lo que la iglesia es? Queridos, y en último término, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con valorar lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Porque es su obra. Es su don, es su gracia, es su regalo. Y valorar la iglesia por todo lo que tiene
por todo lo que es finalmente valorar al que le está dando la vida y sosteniendo la vida de la iglesia y está obrando en la iglesia, que es Dios mismo. Yo veo, queridos, en esta primera parte de esta sección de la carta, algo de Pablo que nosotros tenemos que tal vez tomar para nosotros y vivir de mejor manera. Valorar la iglesia por todo lo que tiene y por lo que Dios ya le ha dado. ¿Es una iglesia imperfecta? Es una iglesia imperfecta. ¿Tenemos todo? No tenemos todo. ¿Hay diferencias que a veces crean problemas en las relaciones interpersonales? Sí, somos personas. Pero aún así, podemos dar gracias por la obra de Dios en nosotros, manifestándose en esta iglesia. La pregunta es si vamos a valorar aquello o vamos a mirar los problemas como algo que nuble nuestro juicio y nos impida ver lo que sí tenemos, lo que sí Dios ha derramado. Versículo 6. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Para Pablo, ver la bendición de la iglesia, ver los dones, ver la riqueza en palabra, en conocimiento, ver que están unidos a Cristo, ver la gracia derramada del Señor, el don inmerecido de Dios, es una forma de ver que la iglesia está confirmada en el mensaje que Él les anunció. Fíjese, Pablo no desconoce los problemas, carencias, errores y fallas de la iglesia, pero todo esto a él lo hace ver y entender que la iglesia confirma en su fruto, en lo que es por la mano de Dios, por obra de Dios, lo hace ver que es una iglesia que ha confirmado, se está confirmando el mensaje que Él un día les predicó. Qué bendición, queridos, tener esta perspectiva que Pablo tiene de la iglesia. ¿Atiende los problemas? Sí. Pero para él esta no es menos iglesia por aquello que no tiene, por aquellos problemas, fallas. Para él la iglesia tiene un valor tremendo y quiere cuidarla, quiere pastorearla, quiere llevarla a caminos donde sean corregidas, sin perder de vista todo el valor que tiene como obra de Dios en este mundo. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Pablo podría decir, qué dolor de cabeza me da esta iglesia de Corinto. Ay, estos hijos míos, hijas mías, diría el apóstol, que a veces los trata como hijos, qué dolores de cabeza me da. ¿Qué problemas me traen? Y ser un apóstol que se queja contra la iglesia constantemente. Pero él ve esa otra parte. Él ve esa obra de Dios. Y esa obra de Dios en la iglesia que él es capaz de ver, lo hace ser agradecido. Queridos, seamos agradecidos con lo que Dios nos da. Seamos agradecidos con lo que Dios nos regala como don, como gracia inmerecida. Veamos la obra de Dios en medio de nuestros errores, carencias, problemas, dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Valoremos lo que la iglesia es hoy día, porque esa es obra de Dios. ¿Habrá que corregir, como dice el pasaje, todo lo demás? Sí, pero desde la perspectiva del valor que la iglesia tiene como obra divina. Haber sido confirmados entonces tiene un tremendo punto para Pablo. Él descansa en eso. Ve todo eso bueno. Y allí ve su obra, su trabajo, su predicación, rindió fruto. Podría pensar lo contrario, pero él piensa, no. Prediqué, enseñé y veo una iglesia que se confirma en su fruto, en sus obras, en su forma de vivir, conforme al testimonio en la predicación que les compartí. A pesar de la gratitud de Pablo por la unidad, vamos a ver en las próximas predicaciones que ellos tienen serios problemas al vivir la unidad, porque hay divisiones. A pesar de que la iglesia era bendecida con riquezas espirituales, unos ponían su confianza en las riquezas materiales y hacían diferencias porque tenían más recursos económicos que otros. A pesar de tener todos los dones como iglesia, un regalo para la iglesia, algunos se jactaban de que el don le pertenecía a cada cual. En definitiva, queridos y queridas, tener toda clase de bendición de parte de Dios, toda clase de dones de parte de Dios, la obra de Dios en medio de la iglesia,
La bendición de Dios para la iglesia no asegura que no tengamos errores. No hay iglesia perfecta. No la encontrará aquí, ni allá, ni en el otro lado, ni cruzando la ciudad. Esa iglesia perfecta que anhelamos ser, que idealizamos o queremos experimentar, tendrá lugar, dice el pasaje, irreprensible cuando Cristo se manifieste. Mientras tanto, queridos, somos una iglesia imperfecta. Tenemos errores, tenemos fallas, pecamos. Queridos, nos herimos. Si no, el apóstol no hablaría de perdón. Nos fallamos mutuamente. Hay diferencias que traen problemas interpersonales. Es la iglesia de Cristo. Así es. Pero Pablo, a pesar de todo eso, es capaz de valorar la iglesia, porque allí él ve la obra de Dios, de gracia. La pregunta es, ¿somos nosotros capaces de ver esa obra divina y valorarla en esa medida, como un don de Dios, y amar la iglesia como Cristo la ama? Valorar la iglesia como Cristo la valora. Querer lo mejor para la iglesia, porque lo mejor es lo que quiere Dios para su iglesia. Para concluir, queridos y queridas, gracias a Dios por todo ello. Gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que nos ha dado a nosotros como iglesia. Pero hay que considerar esta mirada, esta perspectiva de Pablo. Si Dios nos ha dado su gracia, todo lo que tenemos y somos hoy día como iglesia también es gracia divina. Lo que somos como iglesia es por gracia del Señor, no por nuestro mérito. Como Pablo, veamos lo que ya tenemos. Somos tremendamente bendecidos de parte de Dios, con palabra, con conocimiento, con una cantidad increíble de dones. Valoremos esos dones, valoremos esa palabra, ese conocimiento, siendo parte de lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia. Las riquezas, por otro lado, que Dios nos da, toda la bendición que ha derramado sobre nosotros, no pueden nublar nuestro juicio ni llevarnos a ningún extremo. Ni creer que somos perfectos, ni jactarnos de todo lo que tenemos, pero tampoco podemos irnos al extremo de no valorar la iglesia por los errores que tiene. La iglesia debe ser valorada por cada uno de sus miembros como obra divina. Eso que Dios ha hecho en nosotros, en su iglesia, es lo que nos permitirá en el siglo XXI zanjar problemas, diferencias, superar obstáculos y vivir la fe en un contexto tan distinto al de los corintios, con nuestros propios desafíos, nuestros propios errores, nuestras propias fallas, nuestras propias carencias, pero siempre teniendo en perspectiva que esta es una obra divina y que hay que valorarla como lo es, una obra del Señor. Querido, para finalizar, ¿estás valorando tu iglesia? ¿Estás viendo como Pablo todo lo que Dios nos ha dado, toda la riqueza, la bendición que tenemos en Él? ¿O ponemos la atención en aquellas cosas que no tenemos, en los errores, en los detalles? Hay cosas que descubriremos, sí hay que superar, solucionar, trabajar, mejorar, pero siempre desde el valor que la iglesia tiene como una obra divina. Y no despreciemos la obra divina. Cuando despreciamos o no le damos el valor que corresponde a la iglesia, no le estamos dando el valor a lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia. Que para Pablo ya es suficiente con la gracia derramada a través de Cristo. Eso ya hace de la iglesia, y como el mismo Señor lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un especial tesoro. ¿Estamos valorando este especial tesoro que somos? ¿En Dios? ¿En las manos de Dios? ¿Estamos contribuyendo a que ese valor siga teniendo validez hoy en día en lo que somos como comunidad de fe? Queridos, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia
sin errores y sin fallas. Pero valoremos la iglesia en la medida de ser obra de Dios, y todo lo demás resolvámoslo juntos por la gracia, la unidad y todas esas riquezas que Dios nos ha dado para avanzar como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Providencia en el siglo XXI. En los próximos mensajes probablemente descubriremos y nos enfrentaremos a los problemas de la iglesia en Corinto y a nuestros propios problemas, desafíos, errores y carencias. Nada de eso tiene que nublar nuestro juicio de una iglesia que vale porque es obra de Dios. Oremos. Le invito a tener un momento de oración, nos ponemos en pie y oramos al Señor. Luego de eso, cantamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque al iniciar esta serie de predicaciones desde la primera carta de Corintios, ya estamos viendo un mensaje que sigue siendo hoy día para nosotros palabra tuya, Señor. Ayúdanos a valorar la iglesia local, nuestra iglesia, Señor, porque es obra tuya. Aquí tú has invertido tiempo, has invertido en personas, has derramado dones, has derramado, Señor, de tu gracia, has dado palabra, has dado conocimiento abundante. Señor, has derramado tanto de ti mismo, Señor, y de tu gracia, que la iglesia puede decirse una iglesia rica por bendición tuya, Señor. Que valoremos lo que somos hoy día como Iglesia Alianza Providencia al ver tu obra en nuestras vidas, valorando tu obra en la iglesia local, Señor. Y todas las cosas que deban ser resueltas a nivel de relaciones interpersonales, a nivel, Señor, de desafíos, problemas, errores, lo que sea que tengamos que enfrentar y resolver, lo hagamos desde una perspectiva de valorar la iglesia, de amar la iglesia como tú la amas, como tú la valoras, porque es tu obra, Señor, finalmente. Somos tu especial tesoro. Que nadie diga lo contrario, Señor. Que nadie le reste el valor a este especial tesoro que tiene en tus manos, porque costó la sangre preciosa de Cristo. Señor, que seamos capaces de avanzar en aquellas cosas que son necesarias avanzar, aquellas cosas que tienen la necesidad de mejorar. Debemos mejorar, Señor, siempre desde el valor que tenemos como iglesia. Gracias te damos, Padre. Sigue hablando nuestra vida a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu durante estos días, para entender, para reconocer qué quieres hablar a cada uno en forma particular respecto de lo que hoy día nos compartes desde este pasaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.